Hola mi gente, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Alejandra Boker. Hoy vamos a hablar sobre el control de peso, que es súper popular y como pueden ver, es mucho más que contar calorías y van a ver por qué. Antes de que empecemos con la presentación, me gustaría hablarles un poquito sobre mi experiencia. Yo soy nutricionista ya hace 9 años, soy licenciada en el estado de la Florida. Soy certificada en nutrición integrativa y funcional y también tengo mi propio negocio que se llama Functional Bites. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden afectar su peso? Puede ser la dieta, el estilo de vida, puede ser una influencia hormonal, el estado de nutrientes, un desequilibrio intestinal, la genética y los tóxicos. ¿Okay? Hablando de la genética, no solamente porque, por ejemplo, no solamente porque nuestros padres estén con un sobrepeso, no significa que nosotros, como los hijos, o yo la hija, también eventualmente tenga un sobrepeso. No, dependiendo de nuestro estilo de vida y cómo nosotros llevamos el día a día, esto puede prender o mantener ciertos genes apagados. Todo depende de nuestro estilo de vida. Entonces, esta va a ser la agenda de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las calorías, vamos a hablar sobre ciertas hormonas, el desequilibrio de nutrientes y también el desequilibrio intestinal y cómo ellos afectan o hacen que por ahí tengamos dificultades, ¿no?, en perder peso. Entonces, empecemos con la dieta, específicamente hablando de las calorías. ¿Realmente es importante contar las calorías? Vamos a ver. ¿Qué son las calorías? Las calorías miden la energía potencial que podría liberar un alimento. Entonces, cuando contamos las calorías, digamos, de dos alimentos diferentes, vamos a decir que estamos comparando un pedazo de torta con unos frutos secos, unas almendras, por ejemplo, y contamos esas calorías, estamos diciendo que esos dos alimentos producirán efectos biológicos idénticos con respecto al peso corporal cuando se consume. Y eso en realidad es falso, porque aunque consumamos alimentos, digamos, muy diferentes, vamos a decir un alimento procesado y el otro es más natural, más entero, aunque tengan la misma cantidad de calorías, el efecto no es el mismo en el cuerpo. Entonces, no todas las calorías son iguales. Usemos las papas fritas y la palta o el aguacate como un ejemplo. Acá tenemos las papas fritas que van a tener más o menos entre 150 a 200 calorías, una bolsita chiquitita, y la palta o el aguacate tiene entre 250 y 289 calorías. Como pueden ver, a mano izquierda incluí los ingredientes que tienen esas papas fritas. Tienen papas secas, almidón de maíz, aceite de maíz, azúcar, sal marina, lecitina de soja y dextrosa. Cosa que la palta tiene solamente un ingrediente. Entonces, imagínense ya, simplemente mirando los ingredientes, se pueden imaginar que el efecto en el cuerpo es completamente diferente. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos del lado izquierdo unas galletas y del lado derecho las nueces, ¿no? Las nueces tienen más calorías, pero miremos los ingredientes de las galletas. Tienen harina enriquecida sin blanquear, azúcar, aceite de palma, harina de maíz, dextrosa, sal, bicarbonato de sodio, y ahí sigue la lista. Son muchos ingredientes. Y estos ingredientes lo que hacen a la larga, si lo estamos consumiendo constantemente, llevan a una inflamación en el cuerpo. Y esa inflamación crónica, que es porque estamos consumiendo estos alimentos con frecuencia, es lo que causa los efectos negativos en el cuerpo. Y ya van a ver cuáles son. Hablemos un poquito, antes de entrar de los efectos, quería hablar también de si estamos comparando, por ejemplo, la mentalidad de una persona que se enfoca en las calorías contra la mentalidad de una persona que no se enfoca en las calorías, ¿qué significa con respecto a los tipos de alimentos que podemos o no podemos consumir? Entonces,
si nos estamos enfocando en las calorías, miremos acá las columnas. Lo que es recomendado serían las verduras, legumbres, frutas frescas, los granos sin procesar o germinados, las carnes, y también más abajo podemos ver que también se recomiendan los jugos 100% de frutas, los panes y pastas enriquecidos, cereales para el desayuno enriquecidos también, productos lácteos bajos en grasa. Y lo que no es recomendado cuando uno está consumiendo calorías son las nueces, la palta, el aguacate, las aceitunas, las cosas que en realidad son altas en calorías. ¿Por qué? Porque estos son los alimentos que están hechos principalmente de grasas, y las grasas naturalmente tienen más calorías. Y no solamente eso, cuando estamos contando calorías, tampoco se recomienda refrescos o bebidas azucaradas, golosinas, etc. Ahora, cuando no nos estamos enfocando en calorías, o sea, no estamos contando calorías, lo que se recomienda es frutas, verduras, granos, carnes, ¿ok? Pero en este caso sí se recomienda las nueces y las mantequillas, las nueces, el aguacate, la palta, las aceitunas, sí se recomienda los alimentos altos en grasa. ¿Por qué? Porque son grasas saludables que en realidad reducen la inflamación en el cuerpo. Lo que no es recomendado son los jugos de 100% de frutas, son los panes, los productos lácteos bajos en grasa. ¿Por qué? Porque estos alimentos al final, o la mayoría, no estoy hablando de todos, pero la mayoría puede llegar a tener ingredientes que son inflamatorios, como los que acabamos de ver con las galletas, con las papitas las papas fritas, ¿okay? O las papitas. Y bueno, y también lo que no se recomienda cuando no estamos contando calorías son también los refrescos, las otras bebidas azucaradas, las golosinas, ¿okay? La diferencia principal acá es que cuando no estamos contando calorías, seguimos recomendando esos alimentos naturales y enteros, y no estamos recomendando las comidas procesadas. Entonces, ¿cuáles son los mitos? Si uno come menos y se mueve más, esto al final logra un déficit calórico, que entonces ayuda a perder peso. Pero a la larga, esto en realidad resulta en un aumento de peso, porque nadie aguanta un déficit de calorías, especialmente si a uno le agarra hambre constantemente, ¿no? Entonces a largo plazo no nos ayuda. Segundo, los alimentos ricos en calorías no son deseables. Pero ¿qué pasa? Hay muchos alimentos, como las nueces, las aceitunas, que tienen un alto contenido de grasas, pero pueden proteger contra la obesidad, conducir a indicadores metabólicos favorables y ayudan a proteger contra enfermedades crónicas. Y por último, los alimentos bajos en calorías son deseables. También, en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque estos alimentos tienen un alto contenido de azúcares y estos azúcares se absorben bastante rápido, que entonces ya van a ver qué es lo que pasa con estos alimentos. No les voy a arruinar esa información antes de que lleguemos a eso, pero ya van a ver qué es lo que pasa en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? No cuenten calorías, enfóquense en la calidad de los productos. ¿Cómo hacemos eso? Es mirando la lista de los ingredientes. Si ustedes no reconocen algún ingrediente, eso ya en sí es una alerta. Ya yo diría que no recomendaría ese producto. Pero hay ciertas cosas que sí recomendamos o que, por ejemplo, sí reconocemos. Por ejemplo, el aceite de maíz, el aceite de maní, el aceite de girasol. Sí sabemos lo que son, pero son inflamatorios. Entonces, esto es una recomendación general, pero también hay que saber cuáles son los alimentos que, aunque sí sabemos cuáles son, también aumentan la inflamación en el cuerpo. Entonces, pasemos ahora a los desequilibrios hormonales, empezando con la insulina. Entonces, cuando hay un consumo constante de carbohidratos refinados, y estoy hablando de grandes cantidades,
esto lleva a un aumento rápido de los niveles de azúcar en la sangre. Y esto nos pasa a todos, a todo el mundo. El que come arroz con frecuencia, el que come pizza con frecuencia, pasta con frecuencia, naturalmente el cuerpo, esos niveles de azúcar, naturalmente van a subir en la sangre. Entonces el cuerpo tiene que producir rápidamente insulina. La insulina es la hormona que ayuda a bajar esos niveles de azúcar en la sangre. Pero ¿qué pasa? Cuando esos niveles de insulina están constantemente altos, eso pone a su cuerpo en un estado de producción de grasa, que es lo que no queremos que pase. No solamente eso, pero cuando el cuerpo produce la insulina, caen esos niveles de azúcar en la sangre, eso lleva a que por ahí tengamos más antojos, generalmente por algo dulce. ¿Por qué? Porque el cuerpo está buscando esa energía rápida, que se absorbe rápidamente en el cuerpo. Y no solamente eso, pero también notamos que los niveles de energía están más bajos. ¿Alguna vez se han dado cuenta que cuando salen a comer o incluso están en casa y se comen un plato grande de pasta, cómo se sienten después? ¿Se sienten con energía o tienen ganas de dormirse una siestita? ¿Cómo se siente? Entonces, cuando los niveles de insulina están constantemente altos, eso a la larga puede llevar a una resistencia a la insulina. Eso significa que su cuerpo ha estado produciendo tanta insulina que ya su cuerpo, aunque produzca insulina, su cuerpo no responde a esa insulina. Entonces eso lleva a tener los niveles altos de azúcar en la sangre, prediabetes, diabetes, ¿ok? Y no solamente eso, pero también llegamos a una resistencia a la leptina. La leptina es una hormona que su cuerpo produce cuando le quiere mandar la señal a su cerebro de que nos sentimos satisfechos. Entonces, cuando tenemos una resistencia a la leptina, otra vez, ya su cuerpo no responde a esa hormona. Entonces, estamos constantemente con hambre y comiendo bastante, ¿no? Ahora pasemos al papel de la tiroides. Yo sé que esta lámina en realidad es un poquito sobrecargada, tiene mucha información, pero sí me gustaría empezar a mano izquierda, donde ven las palabras en rojo. Entonces, arriba de todo dice factores que inhiben la producción adecuada de hormona de tiroideas, que son el estrés, la infección, radiación, medicamentos, fluoruro, toxinas, enfermedad autoinmune, ¿no? Hay varios factores. Pero antes de que siga con esta información, yo creo que vale la pena hablar de la función de la tiroides. Entonces, la tiroides es una glándula que produce estas hormonas y ayuda a controlar, por ejemplo, la temperatura del cuerpo, ayuda a controlar cómo su cuerpo absorbe o metaboliza esa energía que uno consume, y también en sí puede también ayudar con el apetito, o sea, tiene varias funciones en el cuerpo, ¿no? Entonces, si hay algo que estamos haciendo que hace que nuestra tiroides no funcione, eso lleva muchas veces, si estamos hablando de un hipotiroidismo, eso lleva a un aumento de peso. Pero ¿qué pasa? Miremos entonces la imagen del medio. Cuando su cuerpo produce T4, el cuerpo también tiene que producir T3, que es la forma en realidad activa de la tiroides. Entonces, al producir el T3, ya su cuerpo va a funcionar naturalmente. Pero hay cosas que aumentan la conversión de T4 a RT3. RT3 en realidad es la forma inactiva de la tiroides. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Empezando con el estrés. Hoy en día, con el tema del virus, con el tema, me imagino, de cosas en el trabajo, de cosas de la familia, andamos con mucho estrés. Y eso estrés, si es crónico, todo lo que sea crónico es lo que nos causa problemas, ¿no? Entonces, si es crónico, eso hace que en vez de su cuerpo producir la hormona activa, está produciendo la hormona inactiva. ¿Y qué más? Las dietas bajas en calorías. Muchos piensan de que si uno consume mucho menos de lo que debería, uno logra en realidad perder peso. Pero como vimos, el mito es que eso no sucede. Si uno consume
una dieta muy baja en calorías, a la larga eso hace que su cuerpo produzca la forma inactiva de la tiroides. Entonces, ¿qué pasa? Ya el metabolismo no funciona igual, la temperatura del cuerpo no está igual, por ahí tenemos estreñimiento, o sea, hay varias cosas varios síntomas que están asociados con esta falta de función de la tiroides. Pero acá el mensaje importante es que la dieta baja en calorías no funciona, al contrario. ¿Okay? También quiero hablar un poquito de la hormona que se llama cortisol, porque el cortisol, nuestro cuerpo lo produce cuando estamos con altos niveles de estrés. ¿Por qué lo menciono? Porque el estrés, o mejor dicho, esta hormona cortisol también inhibe no solamente el TSH, que el TSH es la señal que le manda esa información a la tiroides que produzca T4, o sea, inhibe, entonces ya no está pasando eso, el cuerpo ya ni está produciendo el T4, pero también afecta la conversión entre T4 y T3. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Serían fatiga, intolerancia al frío, aumento de peso, problemas de memoria, falta de concentración, infertilidad, piel seca. ¿Okay? Entonces, como pueden ver acá, el estrés o el control de estrés es súper importante. La glándula suprarrenal también juega su papel, y esta glándula es como si fuera el sistema de emergencia del cuerpo. Produce cortisol, produce adrenalina, testosterona, estrógeno, progesterona. Y cuando el cuerpo está bajo estrés crónico, otra vez esa palabra crónico, las glándulas suprarrenales enviarán cortisol al torrente sanguíneo. Con el tiempo, la producción crónica de cortisol puede debilitar el sistema endocrino, el sistema inmunológico, el hígado, el sistema digestivo y el cerebro. ¿Okay? Que entonces también afecta la tiroides, se pone más lenta. ¿Cuáles son las causas del estrés? No es solamente el estrés emocional. Hay muchas cosas que aumentan el estrés dentro del cuerpo. Son toxinas ambientales, infecciones, deficiencias de nutrientes, desequilibrios hormonales, alergias y ciertos medicamentos recetados, ¿no? Entonces, si uno desea reducir los síntomas de la tiroides, en este caso que puede ser el aumento de peso, se comienza con las glándulas suprarrenales. Entonces, ¿cuál es la segunda recomendación? Trabajen en controlar el estrés. Esto puede ser diferente para cada persona. Hay personas que necesitan hacer gimnasia, hay personas que les gusta escuchar música, que necesitan hablar con alguien, que les gusta leer un libro. O sea, esas diferentes actividades los ayuda a controlar ese estrés. Y no solamente eso, hablando de la insulina, también es súper importante tratar de consumir con más frecuencia los alimentos que son de índice glucémico bajo. ¿Cuáles son? Los vegetales, ciertas frutas, por ejemplo, las frutillas o las fresas, la frambuesa, los arándanos, también las semillas, las carnes, los granos o los frijoles, o cómo se dice. Cada persona lo dice de diferente manera, pero también nosotros le decimos porotos. ¿Qué más? Hay ciertos granos integrales como la quinoa, también es de índice glucémico bajo. Entonces, con más frecuencia, obviamente, si esos alimentos le caen bien, deberíamos consumirlos con más frecuencia. Ahora hablando del desequilibrio intestinal. Pero antes de que entremos en eso, sí les quiero comentar algunos puntos interesantes, y eso es que el intestino es como su segundo cerebro. Tiene 100 millones de neuronas, más que la médula espinal, y tiene 10 veces más células que el resto del cuerpo combinado, y constituye el 70% de su sistema inmunológico. Ahí se dan cuenta la importancia de la salud intestinal, por ejemplo, con esta etapa que estamos pasando ahora con el tema del virus. Si nuestro sistema digestivo no está saludable, por ahí nos lleva a que tengamos síntomas
más agudos, o sea, síntomas negativos, ¿no? Estamos hablando de su cuerpo no poder resistir o pelear contra cualquier tipo de virus, cualquier tipo de bacteria. ¿Okay? Entonces, eso a la larga nos afecta nuestra salud de una manera negativa. Entonces, hablando de las bacterias intestinales, porque las bacterias tienen una función o juegan un papel súper importante. Y acá tenemos uno de los, o la lista de qué tipo de cosas hacen en nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, se comunican con su sistema inmunológico, producen ciertas vitaminas, afectan la forma en que se digieren los alimentos y producen sustancias químicas que ayudan a que se sienta lleno o llena. Imagínense, si uno tiene un desequilibrio con esas bacterias, por ahí uno ya no se está sintiendo tan lleno, tan llenas, tan satisfechos, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Estamos constantemente con hambre. Pero veamos un poquito los estudios. Hay un estudio que demuestra que aquellos que están con un sobrepeso tienen tienen menor diversidad de bacterias intestinales. ¿Por qué eso es importante? Porque hay una asociación entre aquellos que tienen un sobrepeso y ese tipo de bacteria o la falta de ciertas bacterias, y puede ser que esa falta de bacterias es lo que lleva a un sobrepeso. No solamente eso, pero hicieron un estudio que las bacterias intestinales de personas obesas se introducieron en ratones y vieron que al introducir esas bacterias, los ratones en realidad aumentaron de peso. Otra vez, les demuestra la importancia de estas bacterias y de la diversidad, ¿no? Estamos hablando de una buena variedad de diferentes bacterias en el intestino. Las bacterias intestinales también pueden influir en cómo se absorben las grasas de la dieta, ¿no? Entonces puede afectar la forma en que se almacena la grasa en el cuerpo. Y por último, hay ciertas bacterias que en sí, dependiendo de cuáles, las que en realidad no nos conviene, aumentan la inflamación en el cuerpo. Y esta inflamación es lo que contribuye al aumento de peso y la resistencia a la insulina. Ya vimos que la resistencia a la insulina pone su cuerpo en una producción de grasa. Entonces, hablemos de qué es lo que tenemos que hacer o qué tipos de alimentos deberíamos consumir para ayudar que tengamos una buena variedad de bacterias. Entonces, estamos hablando de los cereales integrales, de las frutas y vegetales, nueces y semillas, ciertos alimentos como el chocolate amargo, el té verde y comidas fermentadas. ¿Cuáles son las comidas fermentadas? Estamos hablando del kefir, que es una bebida a base de lácteo, que es fermentada. Estamos hablando del natto o tempeh, que es soya fermentada, que en sí tiene muchos beneficios. Yo creo que hay una idea de que la soya es 100% mala y no lo es. Estamos hablando también del kimchi, que es repollo fermentado. A mano derecha estamos viendo los alimentos que no ayudan con esas bacterias. Estamos hablando de comidas procesadas, comidas azucaradas, edulcorantes artificiales, alimentos que contienen grasas no saludables, por ejemplo, el aceite de maíz, el aceite de maní, el aceite de canola, el aceite vegetal, el aceite de girasol. Todo que en realidad son todos estos aceites que se ven en muchos alimentos. Por ejemplo, el otro día yo estaba en el supermercado y vi que hasta un pote de semillas, que en realidad obviamente consideramos saludable, a eso le habían agregado aceite de maní. Así que nunca confíen en los productos. Siempre miren esas etiquetas y esos ingredientes para ver realmente qué es lo que están consumiendo. Y hablando de los edulcorantes artificiales, me estoy refiriendo al Splenda, al Equal, al Sweet and Low. ¿Okay? Esos son los edulcorantes artificiales que no recomendaría.
Entonces, ¿cuál es la recomendación número 3? Es que uno debería consumir alimentos enteros o naturales con más frecuencia y limitar el consumo de alimentos procesados. Ahora pasando al tema de los nutrientes. ¿Okay? Hay muchos nutrientes, y ahora los están viendo, que ayudan a manejar el peso o no, dependiendo si estamos o si somos deficientes en ciertos nutrientes. Por ejemplo, tenemos el zinc, vitamina K, vitamina D, vitamina A, glutamina, magnesio, vitamina B5, cromo, ácido lipoico y biotín, y creo que no mencioné aspargina. Estos son algunos de los nutrientes que ayudan a manejar el peso, si es que estamos consumiendo suficiente de estos nutrientes. Si no lo estamos haciendo, entonces lo más probable es que, por ejemplo, con respecto al zinc, tenemos una deficiencia de zinc, eso reduce la leptina. Entonces ya no nos sentimos tan satisfechos, necesitamos comer, 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 porque ya el cuerpo no reconoce cuando estamos satisfechos. O, por ejemplo, la vitamina K, que ayuda a metabolizar los azúcares. El magnesio estimula el metabolismo, aumentando la sensibilidad a la insulina. La vitamina B5 activa una enzima que quema las células grasas. ¿Okay? Entonces, hay muchos componentes, muchos nutrientes, que si somos deficientes, nuestro cuerpo no está funcionando como debería. Pero ¿qué pasa? Hay diferentes cosas que influyen sobre si estamos consumiendo, tenemos suficientes nutrientes. Es decir, si no estamos consumiendo suficientes nutrientes o no tenemos una buena variedad, eso hace que tengamos una deficiencia en estos nutrientes. Si no estamos digiriendo bien la comida, eso hace que entonces no tengamos suficientes nutrientes. Si no estamos absorbiendo los nutrientes, también, aunque comamos suficiente o una buena variedad, por ahí el cuerpo no lo está pudiendo utilizar. Entonces, hay varios factores al transcurso de, vamos a decir, desde que nos ponemos la comida en la boca hasta que sale, ¿no? Porque el intestino delgado, el intestino grueso hacen su parte en digerir, como también el páncreas, la vesícula, el estómago. Entonces, hay muchas cosas que afectan o podrían llegar a afectar estas diferentes áreas. Entonces, la idea acá es de tratar de manejar o mejorar este sistema. Entonces, si reconocemos que no estamos comiendo suficiente, entonces tenemos que hacer un cambio en la forma o el tipo de alimentos que estamos consumiendo. Si no estamos digiriendo bien, vamos a decir que su cuerpo por ahí no está produciendo suficientes enzimas digestivas, por ahí tenemos que ver de la necesidad de consumir enzimas digestivas antes de comer. Como también si su cuerpo no está absorbiendo bien los nutrientes. Eso también tiene mucho que ver con el tipo de bacteria que tenemos en nuestro sistema digestivo. Entonces, como pueden ver, es un poco complicado, complejo, pero si trabajan con un profesional que sabe de estas cosas, van a lograr llegar a un sistema más equilibrado. Entonces ahora pasemos al bloqueo metabólico, o sea, dependiendo de los síntomas que uno tiene, uno por ahí puede identificar a dónde está el bloqueo, empezando con el sistema gastrointestinal. Entonces, si uno está estreñido, tiene diarrea, sufre de gases, eructos, hinchazón, dolor de estómago, lo más probable es que tenemos que empezar con mejorar esos síntomas, o sea, cambiando de alimentación, suplementos, hay diferentes maneras de hacerlo, pero también por ahí requiere exámenes adicionales. La toxicidad. Si uno tiene un porcentaje de toxinas en el cuerpo que es bastante alto, entonces uno por ahí puede tener la piel amarillenta, las heces amarillas o verdes, puede ser sensible a los olores, sensible a la cafeína, tener dolores de cabeza frecuentes, o también sentir o tener una sensación de picazón en la piel. Si estamos hablando de la glándula suprarrenal,
uno también, si se está afectada, se puede asustar fácilmente, no duerme bien, se siente ansioso, ansiosa, con regularidad, irritable, se estresa fácilmente, tiene poca energía. ¿Okay? Ahora pasando a la tiroides. ¿Cuáles son los síntomas? Energía baja, sentirse siempre frío, aumenta de peso fácilmente, temperatura corporal más baja de lo normal, caída del cabello, estreñimiento. Si estamos hablando de un bloqueo metabólico, estamos hablando de niveles altos de azúcar, antojos de azúcar, historia de quiste en los ovarios o un diagnóstico de prediabetes o diabetes, sed constante. ¿Okay? Y por último, si es hormonal, puede ser un aumento de peso durante la menopausia, sentir calores, no está durmiendo bien, densidad ósea es baja, se siente fatigado, fatigada. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, hay muchos síntomas que al uno prestar atención y ser consciente de esos síntomas, puede por ahí identificar a dónde tendríamos o tendría que enfocarse, ¿no? Entonces, para concluir, acá tenemos las recomendaciones otra vez. Entonces, número 1 es no contar las calorías y concentrarse más en la calidad de los productos. Número 2, trabajar para controlar los niveles de estrés y consumir alimentos de bajo índice glucémico. Número 3, consumir alimentos integrales o naturales y limitar el consumo de alimentos procesados. Y por último, mantener saludable su sistema digestivo. ¿Cuál es la conclusión? Como pueden ver, la pérdida de peso o el control de peso es mucho más que simplemente calorías o la dieta. Y los factores claves son no solamente los hábitos alimenticios, pero también el equilibrio hormonal, el consumo de suficientes nutrientes, la salud intestinal, la genética. ¿Okay? Y si van a hacer cambios, lo importante acá por ahí no es hacer muchos cambios a la vez. Con simplemente un cambio puede ser que notan una diferencia en cómo se sienten y poco a poco van aumentando y haciendo más y más cambios. ¿Okay? Entonces los dejo con esta frase y es que sean proactivos y no reactivos. Traten de hacer los cambios antes de llegar a tener síntomas y no empezar a hacer cambios ya al tener los síntomas crónicos. ¿Okay? Les quiero también dar esta oportunidad de comprar suplementos de calidad, porque aunque compremos los suplementos, por ejemplo, en un CVS, en un Walgreens, en un Walmart, cualquier supermercado, cualquier farmacia, no significa que estos suplementos sean de buena calidad. Y esto implica de que por ahí estén consumiendo por ahí tóxicos, porque no se sabe qué se le puso a ese suplemento. Puede ser que estén consumiendo más o menos de la cantidad que dice en el frasco. O sea, hay muchas cosas que uno debería tener en cuenta cuando compra cualquier tipo de suplemento. Entonces yo creé una lista para ustedes donde podrán accesar cuáles son mis suplementos favoritos, cuáles son mis marcas favoritas. Yo voy a incluir el enlace o el link abajo, así que lo pueden accesar cuando quieran. Y si tienen alguna otra pregunta, por favor, contáctenme directamente a mi correo electrónico, que es nutrition@myfunctionalbites.com. Pueden también accesar mi página, que es www.myfunctionalbites.com, o me pueden seguir en las redes sociales @functionalbites. Si les gustó este video, por favor denle un like y también suscriban a mi canal y a mi página. ¿Okay? Que tengan un muy buen día, buenas tardes y buena noche.